¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y no te pierdas ningún dato o curiosidad increíble. 1. El Coliseo romano fue utilizado como vivienda y fortaleza en la Edad Media. Hoy en día, el Coliseo romano es un símbolo de la grandeza del Imperio Romano, pero pocos saben que, después de la caída del imperio, el anfiteatro tuvo un destino muy diferente. Durante la Edad Media, fue utilizado como fortaleza por familias nobles, que construyeron casas y almacenes en su interior. Más tarde, el lugar se convirtió en un refugio para monjes y personas sin hogar. Incluso hubo planes para convertirlo en una fábrica de lana en el siglo XVIII. A pesar del deterioro, el Coliseo resistió saqueos, terremotos y guerras, permaneciendo como uno de los monumentos más impresionantes del mundo. Y hablando de costumbres sorprendentes, en la antigua Grecia, los jueces olímpicos seguían reglas estrictas para evitar cualquier tipo de favoritismo. 2. En la antigua Grecia, los jueces de los Juegos Olímpicos debían ser completamente imparciales y podían ser castigados si favorecían a un atleta. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia eran más que una simple competencia, eran un evento sagrado. Para garantizar la justicia en las competencias, los jueces, llamados eianódicas, pasaban 10 meses en entrenamiento para aprender todas las reglas. Si se descubría que favorecían a un atleta, podían ser castigados con multas o incluso expulsados. Los atletas también tenían que jurar que no harían trampa, aunque algunos intentaban sobornar a los jueces. De hecho, se han encontrado inscripciones en Olimpia con los nombres de tramposos que fueron descalificados. Pero si crees que las competiciones deportivas eran intensas, espera a conocer la historia de Espartaco, el gladiador que desafió al Imperio Romano. 3. Espartaco, el gladiador que lideró una rebelión contra Roma. Espartaco pasó de ser un esclavo obligado a luchar en la arena a convertirse en el líder de una de las mayores rebeliones contra Roma. Capturado por el ejército romano, fue enviado a entrenar como gladiador, pero su espíritu de lucha no se limitaba a los espectáculos en la arena. En el año 73 a.C., junto con otros gladiadores, escapó de la escuela de gladiadores de Capua y comenzó una revuelta que creció rápidamente, sumando miles de esclavos en su camino. Durante 2 años, su ejército derrotó a varias legiones romanas y desafió la autoridad del imperio. Sin embargo, su suerte terminó en el 71 a.C., cuando fue vencido por el general Marco Licinio Craso. Aunque su rebelión fue aplastada, su historia se convirtió en un símbolo de lucha por la libertad. Y hablando de esclavos en la antigua Roma, ¿sabías que los soldados recibían parte de su pago en sal? 4. En la antigua Roma, los soldados recibían parte de su paga en sal, de donde proviene la palabra salario. Los legionarios romanos eran conocidos por su disciplina y entrenamiento riguroso, pero también por la forma en que eran pagados. En la antigüedad, la sal era un bien muy valioso, ya que se usaba para conservar los alimentos. Por esta razón, algunos soldados recibían parte de su paga en sal, lo que dio origen a la palabra salario. Tener acceso a la sal podía significar la diferencia entre la supervivencia y el hambre. El comercio de sal llegó a ser tan importante que incluso se construyeron rutas y caminos dedicados exclusivamente a su transporte. Pero si hablamos de poder y traición en Roma, nada supera la historia del asesinato de Julio César. 5. Julio César fue apuñalado 23 veces por sus propios senadores en el famoso asesinato del 15 de marzo. Pocos eventos en la historia son tan icónicos como el asesinato de Julio César. Luego de consolidar su poder como dictador de Roma, su popularidad y ambiciones despertaron el temor entre los senadores, quienes temían que convirtiera la república en una monarquía. Así, el 15 de marzo del año 44 a.C., un grupo de senadores, entre ellos su protegido Bruto, lo apuñalaron en plena sesión del Senado. Se dice que César, al ver a Bruto entre los atacantes, pronunció la famosa frase «¿Tú también, Bruto?». Su muerte desató una guerra civil que terminó con la instauración del Imperio Romano. Pero si crees que esta fue la única tragedia en Roma, espera a conocer la historia del emperador Nerón y el gran incendio de Roma. 6. Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía en el gran incendio del año 64 después de Cristo, o al menos eso dice la leyenda. En el año 64 después de Cristo, un incendio devastador consumió gran parte de Roma, y la historia popular dice que el emperador Nerón observó las llamas mientras tocaba la lira.
Sin embargo, los historiadores debaten si esto fue cierto o si es solo una propaganda de sus enemigos. Lo que sí se sabe es que, tras el incendio, Nerón aprovechó la destrucción para construir su lujoso Domus Aurea, un enorme palacio con jardines y lagos artificiales. También culpó a los cristianos del desastre, iniciando una de las primeras persecuciones contra ellos. A pesar de la controversia, el incendio marcó un antes y un después en la historia de Roma. Pero hablando de costumbres extrañas en la antigüedad, en Grecia había concursos para ver quién podía aguantar más tiempo sin parpadear. 7. En la antigua Grecia, había concursos para ver quién podía aguantar más tiempo sin parpadear. Los antiguos griegos no solo eran grandes filósofos y atletas, también disfrutaban de competencias inusuales. Uno de los juegos más extraños consistía en ver quién podía aguantar más tiempo sin parpadear. Se dice que estos concursos eran una prueba de resistencia y autocontrol, pero también servían como entretenimiento en las reuniones sociales. Los participantes debían mantener la mirada fija sin mover los párpados, y el que parpadeara primero perdía. Algunos incluso usaban estrategias como mojarse la cara para resistir más tiempo. Aunque hoy este tipo de concursos parecen triviales, en su época eran una forma de demostrar fortaleza mental. Pero si hablamos de eventos insólitos, nada supera la historia de Juana de Arco, quien pasó de campesina a líder militar y terminó siendo ejecutada por herejía. 8. Juana de Arco fue quemada en la hoguera con solo 19 años por herejía y brujería. Juana de Arco es una de las figuras más fascinantes de la historia. Nació en una familia campesina en Francia. Desde joven, afirmó recibir visiones divinas que le ordenaban ayudar a su país en la guerra contra los ingleses. Con solo 17 años, convenció al Delfín de Francia de dejarla liderar un ejército y logró varias victorias clave en la Guerra de los 100 años. Sin embargo, tras ser capturada por los borgoñones, fue entregada a los ingleses y juzgada por herejía. A los 19 años, fue condenada a morir en la hoguera. Décadas después, fue declarada inocente y en 1920, canonizada como santa. Su historia sigue siendo una de las más inspiradoras de la Edad Media. Pero si crees que la sociedad medieval era extraña, espera a conocer las estrictas reglas de higiene que existían en esa época. 9. En la Edad Media, existían leyes que regulaban cuántos baños podía tomar una persona al año. La higiene en la Edad Media no era como la conocemos hoy. En muchas regiones de Europa, existían normas que establecían cuántos baños podía tomar una persona al año. Se creía que el agua podía transmitir enfermedades y que bañarse con frecuencia debilitaba el cuerpo. Por esta razón, algunos monjes y nobles se bañaban solo 1 o 2 veces al año. Para contrarrestar los olores, usaban perfumes y aceites aromáticos. Sin embargo, en otras partes del mundo, como en el mundo islámico y en China, la higiene era vista como una parte esencial de la vida diaria. Este miedo irracional al agua duró siglos y tuvo un impacto en la salud de la población. Y hablando de la peste negra, los médicos medievales usaban máscaras con forma de pico para protegerse. 10. Los médicos medievales usaban máscaras con forma de pico de pájaro llenas de hierbas para protegerse de la peste negra. En el siglo XIV, la peste negra arrasó Europa, matando a millones de personas en cuestión de años. Para intentar protegerse, los médicos usaban unas misteriosas máscaras con pico de pájaro. Estas máscaras no eran solo un accesorio aterrador, sino que estaban diseñadas para filtrar el aire. Se rellenaban con hierbas aromáticas como lavanda, menta y mirra, pues se creía que los malos olores eran los causantes de la enfermedad. Aunque hoy sabemos que la peste era transmitida por pulgas infectadas, en aquel tiempo nadie entendía cómo funcionaban los virus y bacterias. Lo irónico es que estas máscaras no ofrecían ninguna protección real, pero su imagen se convirtió en un símbolo de la muerte y la enfermedad en la Edad Media. Y hablando de figuras macabras, pocos personajes históricos fueron tan sanguinarios como Vlad el Empalador. 11. Vlad el Empalador, la inspiración de Drácula, usaba métodos de tortura extremadamente crueles contra sus enemigos. Vlad III, príncipe de Valaquia, es recordado como uno de los gobernantes más crueles de la historia. Su apodo, el Empalador, lo ganó por su método favorito de ejecución, ensartar a sus enemigos en estacas y dejarlos morir lentamente. Durante su reinado en el siglo XV, luchó contra el Imperio Otomano y utilizó tácticas brutales para infundir miedo en sus oponentes.
Según las crónicas, llegó a empalar a más de 20.000 personas en un solo evento, creando un bosque de cuerpos en descomposición para aterrorizar a sus enemigos. Su historia inspiró la leyenda de Drácula, aunque el Vlad real era mucho más aterrador que cualquier vampiro de ficción. Pero si hablamos de monarcas con mentes perturbadas, la historia del rey Carlos VI de Francia es aún más extraña. 12. El rey Carlos VI de Francia creía que estaba hecho de vidrio y evitaba que lo tocaran para no romperse. Carlos VI, también conocido como Carlos el Loco, sufría de un trastorno mental que lo hacía creer que su cuerpo estaba hecho de vidrio y que cualquier contacto podría quebrarlo. Para evitar romperse, vestía ropa reforzada con barras de hierro y se negaba a ser tocado por sus sirvientes. Este curioso trastorno, conocido como delirio del vidrio, era más común de lo que parece en la Edad Media, cuando la fragilidad del vidrio se convirtió en una metáfora de la vulnerabilidad humana. Su enfermedad lo llevó a tomar decisiones erráticas y dejó el trono en crisis. Y hablando de rarezas medievales, los artistas del Renacimiento hicieron cosas impensables para mejorar sus obras. 13. En el Renacimiento, los artistas a veces diseccionaban cadáveres en secreto para entender mejor la anatomía humana. El Renacimiento trajo consigo una nueva fascinación por la anatomía humana, pero en muchos lugares, el estudio de cadáveres estaba prohibido por la Iglesia. Para mejorar sus habilidades, algunos artistas como Leonardo da Vinci realizaban disecciones en secreto, estudiando cada músculo y órgano para representar el cuerpo humano con mayor precisión. Gracias a estas prácticas, el arte renacentista alcanzó un realismo sin precedentes, y al mismo tiempo, se hicieron importantes avances en la medicina. Sin embargo, aquellos que eran descubiertos podían enfrentar serios castigos. Y hablando de historias gráficas, el tapiz de Bayeux es una de las crónicas más detalladas de la Edad Media. 14. El tapiz de Bayeux es una de las crónicas más detalladas de la Edad Media y mide casi 70 metros de largo. El tapiz de Bayeux es una de las piezas más fascinantes del arte medieval. Se trata de una enorme obra bordada de casi 70 metros de largo que narra la conquista normanda de Inglaterra en 1066. A través de sus imágenes, muestra escenas de batallas, estrategias militares y la vida cotidiana en la época. Se cree que fue encargado por el medio hermano de Guillermo el Conquistador y que tomó años en completarse. Lo más sorprendente es que ha sobrevivido casi intacto durante más de 900 años, convirtiéndose en una de las fuentes históricas más valiosas sobre la Edad Media. Pero si de guerreros de élite hablamos, ningún grupo fue tan temido como los samuráis. 15. Los samuráis japoneses seguían un código de honor tan estricto que preferían el suicidio antes que la deshonra. Los samuráis no eran solo guerreros hábiles, sino que vivían bajo un código de honor conocido como bushido, que los obligaba a ser leales, valientes y disciplinados. Si un samurái fallaba en su deber o era capturado, la única forma honorable de redimirse era el seppuku, un suicidio ritual donde se abrían el abdomen con una espada. Aunque esta práctica parece extrema, era vista como una forma de demostrar valentía y evitar la humillación. A lo largo de los siglos, los samuráis se convirtieron en una clase dominante en Japón hasta que fueron abolidos en el siglo XIX. Pero si hablamos de líderes estratégicos, pocos fueron tan astutos como Napoleón Bonaparte. 16. Napoleón Bonaparte fue envenenado lentamente con arsénico durante su exilio en la isla de Santa Elena. Napoleón Bonaparte, tras ser derrotado en la batalla de Waterloo, fue exiliado a la remota isla de Santa Elena en 1815. Aunque oficialmente se dijo que murió de cáncer de estómago en 1821, algunos estudios modernos han revelado que su cuerpo tenía altos niveles de arsénico, lo que sugiere que pudo haber sido envenenado lentamente. El arsénico era un veneno común en la época, ya que no dejaba rastros evidentes. La sospecha apunta a que los británicos o incluso algunos de sus propios seguidores pudieron haber estado detrás del envenenamiento. Pero si crees que la guerra fue brutal en esa época, durante la Primera Guerra Mundial, los soldados usaban métodos desesperados para sobrevivir a los ataques de gas. 17. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados usaban orina en sus pañuelos para filtrar los gases venenosos. La Primera Guerra Mundial fue la primera en la que se usaron armas químicas a gran escala. Los gases venenosos como el cloro y el gas mostaza causaban estragos en las trincheras. Como no había suficientes máscaras antigas al inicio del conflicto, los soldados improvisaban usando pañuelos empapados en orina para cubrirse la boca y nariz.
Se creía que los compuestos de la orina neutralizaban parcialmente los efectos del gas, permitiéndoles respirar el tiempo suficiente para escapar. Aunque este método no era infalible, en muchos casos salvó vidas. Pero si hablamos de supervivencia, Hitler logró evitar más de 40 intentos de asesinato a lo largo de su vida. 18. Adolf Hitler sobrevivió a más de 40 intentos de asesinato. A lo largo de su dictadura, Hitler fue blanco de numerosos intentos de asesinato. Uno de los más famosos fue la Operación Valquiria en 1944, cuando un grupo de oficiales alemanes colocó una bomba en su sala de reuniones. Aunque la explosión mató a varias personas, Hitler sobrevivió con heridas menores debido a que la mesa de roble donde se encontraba absorbió gran parte del impacto. Además de este atentado, hubo otros planes para envenenarlo, dispararle y hasta volar su tren personal, pero siempre logró salir ileso. Su capacidad para evadir la muerte lo llevó a creer que tenía un destino especial, lo que lo hizo aún más peligroso. Sin embargo, su reinado terminó cuando se suicidó en su búnker en 1945. Pero si hablamos de estrategias militares ingeniosas, los británicos llevaron el engaño a otro nivel con soldados inflables durante la Segunda Guerra Mundial. 19. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos usaron soldados falsos inflables para engañar a los nazis. En un esfuerzo por confundir a los nazis, los británicos desarrollaron una estrategia de engaño única. Crearon ejércitos de soldados, tanques y aviones inflables. Estas falsas tropas fueron utilizadas en varios frentes para hacer creer a los nazis que los aliados estaban planeando ataques en lugares distintos a los reales. Esta táctica se utilizó con gran éxito en la Operación Fortitude antes del desembarco en Normandía, donde los alemanes fueron engañados para creer que la invasión ocurriría en Calais en lugar de Normandía. Gracias a estos engaños, los aliados lograron una ventaja clave en la guerra. Pero si de estrategias militares peculiares hablamos, el día D pudo haber sido muy diferente de no ser por una tormenta inesperada. 20. El día D fue retrasado debido a una tormenta que, irónicamente, favoreció a los aliados. El 6 de junio de 1944 estaba programada la mayor invasión de la historia, el desembarco de Normandía. Sin embargo, una fuerte tormenta obligó a los comandantes aliados a retrasar la operación por un día. Este retraso resultó ser una bendición inesperada. Los nazis, creyendo que las condiciones climáticas harían imposible una invasión, redujeron su vigilancia y permitieron a los aliados sorprenderlos con su ataque. Si la invasión se hubiera llevado a cabo el día original, las condiciones del mar podrían haber dificultado el desembarco y aumentado las bajas. Así, lo que parecía un obstáculo terminó siendo una ventaja. Y si de tácticas militares audaces hablamos, Pancho Villa es recordado como el único mexicano que invadió Estados Unidos. 21. En la Revolución Mexicana, Pancho Villa fue el único mexicano que invadió Estados Unidos. En 1916, el legendario revolucionario mexicano Pancho Villa lideró un ataque contra la ciudad de Columbus, Nuevo México. Enfrentado con el gobierno estadounidense, Villa y su ejército cruzaron la frontera y atacaron un campamento militar, matando a varios soldados y civiles. En respuesta, el presidente Woodrow Wilson envió una expedición para capturarlo, pero Villa logró evadirlos durante meses en las montañas de México. Su audaz incursión lo convirtió en una figura aún más famosa, temida por sus enemigos y admirada por sus seguidores. Pero si crees que esta fue la estrategia más extraña de guerra, Japón intentó atacar Estados Unidos con globos bomba durante la Segunda Guerra Mundial. 22. En la Segunda Guerra Mundial, Japón lanzó globos bomba hacia Estados Unidos, aunque la mayoría no causó daños. En un intento por atacar a Estados Unidos de manera remota, Japón diseñó globos bomba equipados con explosivos para cruzar el Océano Pacífico con ayuda de las corrientes de aire. Entre 1944 y 1945, más de 9.000 globos fueron lanzados con la esperanza de causar incendios y caos en la costa oeste de Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría fallaron en su misión o se perdieron en el mar. Aún así, uno de ellos mató a 6 personas en Oregón, convirtiéndose en el único ataque con víctimas civiles en suelo estadounidense durante la guerra. Este insólito método de ataque sigue siendo una de las tácticas más extrañas jamás utilizadas en un conflicto. Y si hablamos de figuras históricas legendarias, la reina Isabel I de Inglaterra fue una de las más astutas de su tiempo. 23.
La reina Isabel I usaba maquillaje a base de plomo, lo que posiblemente dañó su salud. Isabel I, conocida como la Reina Virgen, gobernó Inglaterra durante más de 40 años y estableció el país como una potencia mundial. Sin embargo, su obsesión por mantener una apariencia juvenil la llevó a usar un maquillaje llamado Venetian Ceruse, hecho con plomo. Este cosmético, aunque lograba un efecto de piel blanca y tersa, era altamente tóxico. Se cree que su uso prolongado pudo haberle causado problemas de salud, incluyendo la caída del cabello y deterioro de la piel. A pesar de esto, Isabel I siguió siendo una de las reinas más influyentes de la historia. Y hablando de experimentos reales, Federico II de Prusia hizo un experimento social tan extremo que hoy sería impensable. 24. Federico II de Prusia hizo un experimento social al prohibir que se hablara con bebés para ver si desarrollaban un lenguaje propio. El rey Federico II de Prusia, en el siglo XIII, tenía una curiosidad extrema sobre el lenguaje. Quería saber si los bebés criados sin influencia verbal desarrollarían un idioma propio. Para probar su teoría, ordenó que un grupo de recién nacidos fuera criado en total silencio por sus cuidadores. ¿El resultado? Todos los bebés murieron, probablemente debido a la falta de afecto y estimulación. Este cruel experimento demostró que el contacto humano y la interacción son esenciales para el desarrollo infantil. Pero si de gobernantes excéntricos hablamos, Iván el Terrible llevó el terror a otro nivel con su ejército personal. 25. Iván el Terrible tenía un ejército de élite llamado los Oprichniki, que vestían de negro y llevaban cabezas de perro en sus caballos. Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible, creó una fuerza de élite llamada los Oprichniki para eliminar a sus enemigos. Estos soldados vestían de negro y llevaban símbolos aterradores, como cabezas de perro colgadas en sus caballos, simbolizando su lealtad al zar y su rol en cazar traidores. Su brutalidad no tenía límites, saqueaban aldeas, torturaban nobles y destruían ciudades enteras por órdenes de Iván. Su reinado dejó a Rusia sumida en el caos, pero también consolidó el poder absoluto del zar. Y hablando de líderes polémicos, María Antonieta nunca dijo la famosa frase que coman pasteles. 26. María Antonieta nunca dijo que coman pasteles, pero la frase quedó en la historia. Uno de los mitos más famosos de la Revolución Francesa es que María Antonieta, al enterarse de que el pueblo no tenía pan, respondió con indiferencia, que coman pasteles, quils mangent de la brioche. Sin embargo, no hay evidencia de que haya dicho esto. La frase apareció por primera vez en un libro de Jean-Jacques Rousseau, escrito cuando María Antonieta aún era una niña. Lo más probable es que la historia haya sido propaganda para desprestigiarla. A pesar de que no pronunció esas palabras, su imagen de monarca despreocupada y opulenta la convirtió en un símbolo del abuso de la nobleza. Y si hablamos de finales trágicos para las monarquías, el zar Nicolás II y su familia fueron brutalmente ejecutados. 27. El zar Nicolás II de Rusia y su familia fueron ejecutados en 1918, poniendo fin a la dinastía Románov. El último zar de Rusia, Nicolás II, fue derrocado en la Revolución de 1917 y detenido junto con su familia. Tras meses de cautiverio, en 1918 fueron llevados a un sótano en Ekaterimburgo y ejecutados por los bolcheviques. Para evitar que sus cuerpos fueran encontrados y utilizados como símbolo de la monarquía, sus asesinos intentaron desaparecer los cadáveres con ácido y fuego. Durante años, surgieron rumores de que una de sus hijas, Anastasia, había sobrevivido, pero los estudios genéticos confirmaron que toda la familia murió aquella noche. Así terminó la dinastía Románov, que había gobernado Rusia por más de 300 años. Pero si de reyes que lograron grandes conquistas hablamos, Enrique V de Inglaterra se convirtió en leyenda en la batalla de Agincourt. 28. Enrique V de Inglaterra ganó la batalla de Agincourt contra los franceses a pesar de estar en inferioridad numérica. En 1415, durante la Guerra de los 100 Años, Enrique V de Inglaterra lideró a su ejército contra los franceses en Agincourt. Sus tropas estaban agotadas, enfermas y eran mucho menos numerosas que las fuerzas francesas. Sin embargo, gracias a una estrategia brillante y al uso de arqueros de largo alcance, los ingleses lograron una victoria aplastante. Los franceses, confiados en su superioridad, habían avanzado en un terreno embarrado, lo que dificultó su movimiento y los convirtió en blancos fáciles.
Esta batalla consolidó la reputación de Enrique V como uno de los grandes reyes guerreros de la historia. Pero si de líderes poderosos hablamos, Alejandro Magno es un misterio incluso en su muerte. 29. Alejandro Magno murió con solo 32 años y hasta hoy se desconoce la causa exacta. Alejandro Magno conquistó gran parte del mundo conocido en su época, pero su vida terminó abruptamente a los 32 años. La causa de su muerte sigue siendo un enigma. Algunos creen que fue envenenado, mientras que otros piensan que pudo haber muerto por malaria, fiebre tifoidea o incluso una enfermedad autoinmune. Su cuerpo fue colocado en un sarcófago de oro en Egipto, pero con el tiempo su tumba desapareció. Hasta el día de hoy, arqueólogos han buscado sin éxito el lugar donde fue enterrado. Si se descubriera su tumba, podría resolver uno de los mayores misterios de la antigüedad. Y hablando de secretos bien guardados, los alquimistas pasaron siglos intentando transformar el plomo en oro. 30. Los alquimistas medievales intentaron durante siglos crear oro a partir de metales comunes. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los alquimistas buscaban la piedra filosofal, un material mítico que supuestamente podía convertir cualquier metal en oro. A pesar de los esfuerzos de generaciones de alquimistas, nunca lograron este objetivo, pero sus estudios sentaron las bases de la química moderna. Algunos alquimistas fueron patrocinados por reyes y nobles que esperaban enriquecerse con oro ilimitado. Sin embargo, sus experimentos terminaron en fracaso. Hoy, gracias a la ciencia, sabemos que es posible convertir elementos en oro, pero el proceso es tan costoso que no tiene utilidad comercial. Y si hablamos de grandes mentes científicas, Isaac Newton hizo descubrimientos revolucionarios mientras estaba en cuarentena. 31. Isaac Newton pudo haber desarrollado sus teorías de la gravedad mientras estaba en cuarentena por la peste. En 1665, la Gran Plaga obligó a cerrar la Universidad de Cambridge, donde estudiaba un joven Isaac Newton. Durante su tiempo en cuarentena, en casa, comenzó a desarrollar algunas de sus ideas más importantes. Según la leyenda, mientras estaba en el jardín de su casa, vio caer una manzana de un árbol y esto lo llevó a formular la teoría de la gravedad. Aunque la historia de la manzana puede haber sido exagerada, lo cierto es que este periodo de aislamiento fue crucial para sus avances científicos. Años después, Newton publicaría sus Principia Mathematica, una obra que revolucionaría la física. Y hablando de eventos peligrosos, Estados Unidos perdió un misil nuclear en 1958 y nunca lo encontró. 32. En 1958, un misil nuclear fue lanzado accidentalmente por Estados Unidos. Y sigue sin ser encontrado. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos transportaba armas nucleares constantemente. En 1958, un bombardero B-47 sobrevolaba Georgia cuando accidentalmente dejó caer una bomba nuclear cerca de la ciudad de Tybee Island. Aunque la bomba no explotó, nunca pudo ser recuperada. Se cree que aún está enterrada bajo el agua, y hasta hoy representa un riesgo ambiental. Es uno de los llamados Broken Arrows, el término utilizado para referirse a armas nucleares perdidas. Pero si crees que esto es aterrador, en el siglo XIX, los médicos no se lavaban las manos antes de operar. 33. En el siglo XIX, los médicos no se lavaban las manos antes de operar, lo que causaba muchas muertes. Antes del descubrimiento de los gérmenes, los médicos no consideraban necesario lavarse las manos antes de una cirugía o un parto. El médico húngaro Ignaz Semmelweis notó que las tasas de mortalidad en los hospitales eran más altas cuando los médicos no se lavaban las manos después de atender a diferentes pacientes. Propuso que simplemente lavarse las manos con una solución desinfectante podría salvar miles de vidas. Sin embargo, sus colegas lo ridiculizaron y rechazaron su idea. Décadas después, con el avance de la microbiología, se confirmó que Semmelweis tenía razón. Hoy, lavarse las manos es una de las prácticas médicas más esenciales. Pero si de mentes brillantes hablamos, Albert Einstein tenía un cerebro con características únicas. 34. Albert Einstein tenía un cerebro más pesado de lo normal y su autopsia reveló diferencias en su estructura. Cuando Albert Einstein murió en 1955, su cerebro fue extraído sin permiso por el patólogo Thomas Stolz Harvey, quien lo conservó para estudiarlo. Décadas después,
Los análisis mostraron que el cerebro de Einstein tenía más células gliales, lo que sugiere una mayor capacidad de procesamiento. Además, algunas áreas de su cerebro estaban más desarrolladas que en una persona promedio. Aunque el significado exacto de estas diferencias aún se debate, sigue siendo un caso fascinante en la historia de la neurociencia. Pero si hablamos de inventos revolucionarios, pocos son tan omnipresentes como el código de barras, cuya inspiración fue bastante curiosa. 35. El código de barras fue inspirado en las ondas de sonido de los discos de vinilo. El código de barras, una de las herramientas más utilizadas en el comercio moderno, tiene un origen inesperado. En la década de 1940, los inventores Norman Woodland y Bernard Silver estaban buscando una manera de automatizar el registro de productos en las tiendas. Woodland, quien también era aficionado a la música, se inspiró en las líneas de las ondas de sonido de los discos de vinilo y comenzó a dibujar patrones de líneas similares en la arena de una playa. A partir de ahí, desarrollaron el sistema de código de barras que hoy vemos en todos los productos del mundo. Pero si de usos inusuales de cadáveres hablamos, en el pasado los cuerpos de criminales fueron utilizados para la ciencia. 36. Durante siglos, los cadáveres de criminales eran usados para experimentos médicos. Antes de que los cuerpos humanos fueran donados voluntariamente a la ciencia, los médicos y anatomistas dependían de una fuente poco ética de cadáveres, los criminales ejecutados. En el siglo XVIII, la demanda de cuerpos era tan alta que surgieron bandas de ladrones de tumbas que desenterraban cuerpos frescos para venderlos a universidades y hospitales. Incluso hubo casos en los que asesinos, como Burke y Hare en Edimburgo, mataban personas para vender sus cadáveres a la ciencia. Estas prácticas llevaron a la creación de leyes que finalmente permitieron la donación legal de cuerpos. Pero en la antigua China, el sufrimiento de los prisioneros era llevado a otro nivel con una forma de tortura psicológica. 37. En la antigua China, existía una tortura del agua que consistía en dejar caer gotas sobre la frente de una persona hasta volverla loca. Uno de los métodos de tortura más perturbadores de la historia no causaba daño físico inmediato, pero podía llevar a la locura. La tortura de la gota de agua, utilizada en la antigua China y perfeccionada en la Edad Media, consistía en inmovilizar a una persona mientras una gota de agua caía repetidamente sobre el mismo punto de su frente. Aunque suena inofensivo, con el tiempo la víctima experimentaba un estrés extremo, insomnio y paranoia, hasta que su mente colapsaba. Este método demostraba que la tortura psicológica podía ser tan devastadora como la física. Y hablando de situaciones extremas, un cosmonauta soviético logró sobrevivir a una caída sin paracaídas desde 7 kilómetros de altura. 38. En 1961, un cosmonauta soviético se convirtió en la primera persona en sobrevivir a una caída sin paracaídas desde 7 kilómetros de altura. El cosmonauta soviético Gennady Katov fue protagonista de un evento que desafió la muerte. Durante un vuelo de prueba en 1961, su cápsula sufrió un desperfecto y fue expulsado a 7 kilómetros de altura sin que su paracaídas se abriera. Contra todo pronóstico, cayó sobre una montaña nevada, lo que amortiguó el impacto y le permitió sobrevivir con heridas menores. Su historia es considerada uno de los mayores milagros de la exploración espacial. Sin embargo, no todos los avances científicos han sido tan heroicos. En el siglo XVIII, los médicos recomendaban el tabaco como remedio para problemas respiratorios. 39. En el siglo XVIII, los médicos recomendaban tabaco como remedio para problemas respiratorios. Hoy en día, sabemos que el tabaco es dañino para la salud, pero en el siglo XVIII era considerado un remedio milagroso. Los médicos recetaban fumar tabaco para tratar asma, resfriados e incluso problemas digestivos. Incluso se vendían enemas de tabaco, dispositivos que soplaban humo directamente en el recto para tratar diversas dolencias. Esta práctica fue tan común que se instalaron kits de primeros auxilios con tabaco en los márgenes del río Támesis para revivir a personas ahogadas. No fue hasta el siglo XX cuando la ciencia demostró los peligros del tabaco. Pero hablando de sustancias inusuales, la Coca-Cola contenía cocaína en su receta original. 40. A principios del siglo XX, la Coca-Cola contenía pequeñas cantidades de cocaína en su receta original. Cuando John Pemberton creó la Coca-Cola en 1886, su fórmula incluía extracto de hoja de coca, que contiene cocaína. En aquella época, la cocaína era legal y se usaba en medicinas como analgésico y estimulante.
Se decía que la bebida tenía propiedades energizantes y curativas. Sin embargo, cuando los efectos nocivos de la cocaína se hicieron evidentes, la compañía eliminó este ingrediente de la fórmula en 1904. A pesar de ello, el nombre Coca-Cola quedó como un recordatorio de su pasado. Y si hablamos de malentendidos históricos, los aztecas creyeron que Hernán Cortés era un dios cuando llegó a México en 1519. 41. En 1519, cuando los españoles llegaron a México, los aztecas pensaron que Hernán Cortés era un dios. Cuando Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron en México, los aztecas creyeron que se trataba del regreso del dios Quetzalcóatl, una deidad que, según la profecía, volvería desde el este. Moctezuma, el emperador azteca, recibió a los españoles con regalos y tributos, lo que facilitó su conquista. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que los invasores no eran dioses, sino hombres sedientos de oro y poder. A pesar de la feroz resistencia de los aztecas, Tenochtitlán cayó en 1521, marcando el inicio del dominio español en América. Pero si crees que la toma de decisiones de los gobernantes siempre ha sido racional, en la antigua Persia se hacían en condiciones bastante peculiares. 42. En la antigua Persia, las decisiones importantes se tomaban dos veces, una sobrio y otra borracho. Los persas tenían una regla inusual para tomar decisiones. Primero las discutían sobrios y luego las volvían a evaluar estando ebrios. Si una idea parecía buena en ambas situaciones, se consideraba digna de ser implementada. Creían que el alcohol ayudaba a revelar los verdaderos sentimientos y pensamientos de una persona, eliminando el miedo y la hipocresía. Aunque esto pueda parecer extraño hoy en día, su imperio fue uno de los más organizados y avanzados de la antigüedad. Ahora que conoces estos datos increíbles, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones.